según San Juan, el capítulo 20. San Juan capítulo 20, vamos a leer los primeros versos. Los primeros 10 versos. Voy a dar lectura en alta voz, ustedes siguen la lectura mentalmente. Hermanos, mientras buscan y aquí ya está fijado. Quiero decirles esto, hermanos, el teléfono de la casa pastoral principal cambió. Aquí en algunos cultos lo hemos estado pasando allá. Pasándolos, no sé si alguno lo ha visto, lo hemos pasado como aviso arriba. ¿Algunos lo han visto o no? El teléfono de casa cambió, ya no es el 272-3788, ese número ya no existe. ¿Cuál es el número ahora? El nuevo número es 20-72-8-12, 20-72-8-12. Claro. Allá está, allá lo están pasando. Dale otra pasadita ahí, dale otra pasadita ahí. ¿Para qué? No, 7, es 7. ¿Ah? No hay 9. Es 2. Mire, es 20-72-8-12. 20-72-8-12. ¿Cómo es? Se complican menos así. Está malo. 20-72-8-12, 20-72-8-12. Ese es el teléfono, 20-72-8-12. ¿De acuerdo? Bien. Nos vamos con la palabra del Señor. El primer día de la semana, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra del sepulcro había sido quitada. Entonces fue corriendo a ver a Simón y al otro discípulo, aquel que Jesús amaba, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, aunque el otro discípulo corría más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Cuando se acercó para mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Mas tras él llegó Simón Pedro, y entrando en el sepulcro, vio los lienzos puestos allí, pero el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no estaba puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio todo eso y creyó. Verso 9, fijemos la atención en el verso 9. Y es que aún no habían entendido la escritura que dice que era necesario que Él resucitara de los muertos. Amén. Y los discípulos volvieron a su casa. ¿Qué es lo que dice el texto? Este verso 9, recuerden bien. ¿Qué no habían entendido los discípulos? ¿Qué no habían entendido? Hay una parte que Jesús se les había manifestado 2 veces, y esta era la tercera, y ellos no habían entendido.
la escritura que habla de la resurrección. Es decir, Jesús se les había aparecido y ellos todavía no creían, pues no entendían la escritura acerca de la resurrección. Alabanzas al Señor. Hablaremos hoy sobre la gran noticia después de las malas noticias. ¿Qué tal les parece? La gran noticia después de las malas noticias. Que el Señor nos hable. Tenga la bondad de sentarse. Una felicitación muy especial para todos los padres este día. Que el Señor los bendiga abundantemente a todos. Quería hablar este día sobre la familia, pero en el programa de familia hay un tema que me corresponde predicar sobre la familia. Entonces, para no repetirme, hacerlo hoy, hacerlo dentro de 8 días y pues entre 15 otra vez, lo dejaremos y hablaré todo lo que tiene que ver con la familia en su día, en el programa pues que está ahí de familia. Pero hoy hablaré del tema que siempre fue, tengo un eco muy fuerte, sonido allá, que estoy diciendo que tengo un eco fuerte. ¿Mejora? A ver si mejora con ustedes. ¿Me oyen? ¿Quiénes me oyen bien? ¿Dónde me están oyendo bien? Palco. ¿Todos en palco? ¿Bien? ¿Ustedes? ¿Y ustedes poquito? Aquí en la plataforma es donde tenemos la mayor dificultad con el retorno para acá. Bueno, ahí intentaremos hacer lo posible, lo mejor que podamos. ¿Ya mejoró? Bueno, mejoramos ahí. Dejémoslo ahí, que hemos mejorado ahí. Quedémonos ahí a ver. Que esta semana para los discípulos de Jesús y especialmente para las mujeres, había comenzado con muy malas noticias. Este capítulo nos habla de esas malas noticias. Habían tenido una semana, esa semana anterior había sido una semana terrible. Tuvieron una semana para olvidar. Una semana que comenzó con que el día martes, vale, cuidado, ¿cómo fue el orden? No el día jueves ni el viernes. El día martes Jesús fue entregado por uno de sus discípulos. Fue entregado porque le pagaron dinero, los líderes religiosos del pueblo le pagaron dinero para que les entregase a Jesús. Ese día martes fue entregado. El día miércoles Jesús fue crucificado. Hola, qué cosa distinta a lo que la tradición ha dicho. ¿Y por qué no el viernes? Jesús fue crucificado día miércoles. Fue sepultado el día miércoles en la tarde, es decir, al terminar la tarde, fue sepultado Jesús. Él había dicho en Mateo capítulo 12, que estaría 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, como había estado Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. ¿Lo recuerdan? De eso estábamos hablando ahora 8 días. Ese pasaje lo leímos ahora 8 días. ¿Dónde pasan los 3 días? La primera noche fue la noche que da de miércoles a jueves. El primer día es el jueves. La segunda noche es de jueves a viernes. ¿Lo ven? El segundo día que pasa en el sepulcro es el viernes. La tercera noche es de viernes a sábado. Y el tercer día que pasa en el sepulcro es el sábado. Observen cómo comienza este capítulo. ¿Por qué no se cuenta la noche de sábado a domingo? Porque ya Jesús no estaba en el sepulcro.
observen esa noche. Verso 1, el primer día de la semana, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, es decir, no había amanecido, y en tiempo de primavera, en los países nórdicos, en los países que tienen la influencia, bajo la influencia nórdica, en este tiempo, por ejemplo, ¿sabe a qué hora se amanece en Londres? Ahora que está terminando la primavera y a próximo a comenzar el verano. En este tiempo se amanece a las 4 de la mañana. Es de día, cuando son las 4 de la mañana ya el sol está. ¿Ven? Así es en estos países. Algunos de ustedes han estado en Europa y sabe que esto, al finalizar en el mes de junio, y el mes de julio son los meses día más largos que hay. Incluso el día 21 de junio es el día más largo que hay. Se amanecerá antes de las 4 de la mañana y se oculta el sol como a las 10:30 de la tarde, porque allá no se dice noche y no tarde. ¿Ven? Es el día más largo. Entonces, imagínense, estamos hablando de este tiempo. Dije que Jesús murió un 5 de abril, de acuerdo a los más expertos historiadores. Y abril, ya en Israel, es primavera. Y es primavera avanzada en razón de que está más abajo de la influencia polar que está aquí más cerca en Europa. Entonces, supóngase que es un 8 o 9 de abril que Jesús está resucitado. En ese tiempo, el sol ha salido 4:30, 5 de la mañana, ya hay sol. Y resulta que los discípulos fueron ese día, o las mujeres fueron ese día al sepulcro, y como dice, estaba oscuro. Estaba oscuro todavía, era oscuro cuando fueron. Y Jesús dijo que estaría 3 días y 3 noches. Si aún está oscuro y se contara esa noche, pues esa noche quedó cortada porque Jesús no está. ¿Ven? Lo buscan haciendo aún de noche y Él no está esa noche. Quiere decir que esa noche de sábado a domingo no se puede contar porque Jesús lo buscan siendo aún de noche y Él no está en la tumba. ¿De acuerdo? Ubicados pues en esa aclaración, estas mujeres, imagínense lo terrible que fue. Uno hoy lo ve muy fácil, porque uno tiene hoy todo el contexto de la historia, pero para aquellas mujeres y para los discípulos de Jesús fue la más espantosa pesadilla que ellas hayan vivido. ¿Por qué? Uno, no habían precedentes de que nadie hubiera resucitado y hubiera quedado permanentemente con ellos. Dos, no habían entendido esto del Mesías, de su muerte y de su resurrección. Nadie sabía eso. Ni los más expertos en las Escrituras habían entendido eso. Esta mujer es menos. ¿Se imaginan lo horrible que fue? ¿Cómo sería para Magdala pensando, o para Magdalena, María Magdalena, regresarse, María de Magdala, porque era de esa región, regresarse y llegar otra vez a su pueblito de Magdala, diciendo, y esta no es la que era discípula de Jesús? ¿Y qué pasó? Una frustración total. ¿En qué terminó eso del Mesías? Simplemente fue un cuento, una fantasía que se inventaron, pero resulta que a ese Mesías lo mataron y ahí se acabó todo. Parecía que ese era el mensaje, un mensaje de fracaso y de frustración. Se acabó todo. Y no solamente lo estaban pensando las mujeres que se había acabado todo. Pedro y los otros discípulos alcanzaron hasta irse de Jerusalén y se fueron otra vez a la región de Galilea, donde eran pescadores. Pensaban que todo había acabado. Ahí, esto del Mesías y de Jesús había sido para ellos hasta ahí una pobre fantasía. Incluso, escuchen a los caminantes de Emaús, ¿qué iban diciendo? Y nosotros esperábamos
que este era el que había de redimir a Israel. Esperábamos, o sea, ya no lo esperamos. Tuvimos esa esperanza, pero esa esperanza fue un fracaso. Jesús lo entregaron a muerte, fue muerto y fue sepultado, y ahí acabó todo. Y nadie entendía lo de la resurrección. Y más cuando estas mujeres, ese primer día de la semana, llegan con esta horrible noticia. ¿Cuál es la noticia triste que llega? Se llevaron el cuerpo de Jesús. Fuimos al sepulcro y ese sepulcro fue profanado. No hay cuerpo ninguno en esa tumba la profanaron. El cuerpo de Jesús no está. Alguien se robó su cuerpo. Esa es la noticia con la que comienza el día, o ese primer día de la semana. Entonces Pedro y Juan corrieron también a verificar lo que las mujeres habían dicho. Y fueron a la tumba, y esa tumba de verdad está vacía. ¿Qué encontraron? Solamente encontraron las prendas donde José de Arimatea había puesto sobre el cuerpo de Jesús, había envuelto el cuerpo de Jesús, incluso el sudario con que le habían envuelto la cabeza, pero no hay nada más. Verificaron, se entraron al sepulcro, verificaron bien que no fuera una ilusión, y de verdad no hay nadie. Hay un sepulcro vacío. Y ellos no saben qué ha pasado, quién se lo robó. Esa es la tristeza y el susto que hay en ellos. ¿Cómo han terminado? ¿Cómo se sienten? Frustrados porque el Cristo, el que esperaban que era el Cristo, se murió. Y ahora ni siquiera su cuerpo está en la tumba. Alguien se robó hasta el cuerpo. De ahí que de Jesús no les queda, en ese momento no les queda nada. Un vago recuerdo, un pobre recuerdo, es lo único que les queda, pues ni siquiera su cuerpo. Alabanzas a Jesús. Esa es la horrible noticia con que comienza ese día. En la anterior, pues ya saben lo que pasó en la semana que acababa de terminar. El capítulo 21, mire cómo comienza este capítulo. Así fue el 20 y el 21 cómo comienza. Comienza en un estado de decepción. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al lago de Tiberíades, y lo hizo de esta manera. Estaban Simón Pedro, Tomás, conocido como el Dídimo, o sea el mellizo, Natanael, el de Caná, de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Verso 3. Simón Pedro les dijo, ¿qué les dijo él? ¿Y qué le dijeron ellos? Vamos nosotros también contigo. Observe el cuadro donde están y el punto geográfico donde ya están. ¿Dónde están? ¿En Jerusalén? ¿O otra vez en la región de Galilea? Están en el mar de Tiberíades, que es Galilea. O sea, ellos se desentendieron, entendieron que lo de Jesús y lo del Cristo había sido un fracaso, y hasta se olvidaron de eso, quisieron olvidarse de eso e irse y seguir la vida como había sido antes. Pero quiero decirles una cosa: no hay una vida igual después de Jesús. Nada volverá a ser igual después de que uno se acercó a Jesús. Después de que usted y yo tuvimos un contacto con Jesús, la vida no volverá a ser jamás igual. Nada será igual. Todo habrá dado un vuelco absoluto, completo,
que nada vuelve a ser igual. Alabanzas al Señor. ¿Cuántos hemos tenido un encuentro con Jesús? A ver, levante su mano y dé un gloria a Dios si usted ha tenido un encuentro con Jesús. El día que tuvimos ese encuentro, nuestra vida cambió del todo. Aún los que están afuera en el mundo, sin Cristo, que un día tuvieron ese encuentro con Jesús, para ellos nada es igual. Ya nada ha vuelto a ser igual. Y por más que quieran que la vida sea igual como era antes, ya no puede ser. Hay un antes y un después cuando uno llega a Jesús. Jesús no solamente partió la historia de la humanidad en dos, ha partido la vida de millones de personas en dos, y un antes y un después de Jesús. Alabanzas al Señor. De ahí que ellos pensaron que volvería a ser todo como antes. Se olvidaron del Mesías, se acabó todo. Fue una fantasía, fue una ilusión que nos hicimos por más de 3 años estar al lado de Él, pero se murió y ahí acabó todo. Y estaban allá otra vez iniciando la faena. Se fueron toda la noche como acostumbraban a hacerlo siempre. Recuerden con San Lucas capítulo 8, que la vez primera que ellos entendieron que ese maestro que andaba por ahí era el Mesías, era el Cristo, se dio en una pesca. Capítulo 8. Capítulo 8 cuenta que Jesús había llegado a ese lago de Tiberíades una mañana y encontró a unos pobres decepcionados y hambrientos hombres ahí que habían estado faenando toda la noche y no habían podido capturar un solo pez. ¿Lo recuerda? Y Jesús, viendo que habían 2 barcas ahí vacías que eran de pescadores, entonces para poder enseñarle a la multitud y la gente no lo estrujara, entonces le pidió a Pedro que echara su barca un poco adentro, que la alejara de la orilla, para él desde ahí dirigirse a la multitud y enseñar. Y luego que enseña a la multitud, le dice a Pedro que bogue un poco más mar adentro y que tire su red para pescar. ¿Recuerdan lo que ellos dijeron? Toda la noche hemos faenado, hemos pescado y no pudimos capturar ni un solo pez. Y ahora ya era de día, las aguas de ese lago son cristalinas. Esa agua uno la ve y en muchas partes parece un espejo. El agua de ese lago es profundo, sí. Uno se mete a él y ha avanzado 1 metro y ya tal vez casi le está dando casi lo está tapando, solamente al metro. Es profundo ese lago, pero el agua es cristalina. Entonces, si no habían pescado en la noche, ¿qué van a pescar ahora en el día? Que con solo levantar la red los peces salen corriendo, pues ven todo. Mas Jesús le dice: echa tu red a la derecha. Alabanzas a Dios. Y cuando la echaron a la derecha, ¿ustedes recuerdan qué pasó? Capturaron una cantidad de peces tan grande que llenaron la barca que tenían y tuvieron que pedir a los otros: traigan la otra barca, y llenaron las 2 barcas. Alabanzas a Dios, en una hora que no era la hora para pescar. Pedro, cuando vio eso, entendió que era un milagro y que ese que está frente a ellos es nada menos que el Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo. Y postrado a los pies de Jesús, llorando, le dijo: Señor, apártate de mí, porque yo soy un hombre pecador. Alabanzas a Dios. Ese día se sintió horrible, asqueroso ante la presencia de Él. Entendió que el que estaba delante de Él era el Santo.
Era Dios mismo manifestado en carne ahí. Y dice: Señor, yo no soy digno de estar cerca de ti. No lo merezco, soy un pecador. Pero Jesús le dijo: de hoy en adelante haré que seas un pescador de hombres. Alabanzas al Señor. Es el capítulo 5 de Lucas. Ese día ellos entendieron que Jesús era el Mesías. Pero ese Mesías que vieron a partir de Lucas 8 se les desdibujó. Cuando lo vieron morir en el Calvario, se vino todo abajo. No puede ser. Ellos esperaban un Mesías, en primer lugar, que no muriera, sino que armara un poderoso ejército y se enfrentara a los romanos y pusiera a los romanos debajo de sus pies y estableciese el reino davídico en la tierra, un reino de paz de 1000 años sobre la tierra, que fuera donde convirtiera la tierra como el huerto de Edén. Eso es lo que ellos esperaban, según Isaías 51, la profecía, y 54 de Isaías. Eso es lo que esperaban. Pero ahora se murió. Y por eso hasta dejaron Jerusalén, dejaron todo, salieron derrotados, ya mataron al Cristo, se fueron avergonzados, llegaron otra vez a su tierra, a sus paisanos, de nuevo con las manos vacías, fracasados, y a volver a hacer el mismo trabajo que habían hecho, volvérselo otra vez a la pesca. Pedro dijo: pues ¿sabe qué? Voy a volver a mi vieja profesión, me vuelvo a pescar. Y los otros discípulos dijeron: nosotros también nos vamos contigo. Pues vámonos todos a pescar. Olvidémonos de esto de predicar el evangelio, olvidémonos de ese Jesús, olvidémonos de esto y vámonos a pescar. Se fueron a pescar y otra vez pescaron, faenaron toda la noche. ¿Y cuánto sacaron? No sacaron nada. No pescaron nada. Otra vez fracasaron. La última vez que habían pescado, cuando Jesús los llamó, antes de que Jesús hiciera el milagro, no habían pescado nada. Y ahora que se fueron otra vez, volvieron a intentarlo y no pescaron nada. Jesús dijo: sin mí nada, sin mí nada podéis hacer. Algunos piensan que sí, pueden hacer mucho sin Jesús, pero Jesús dijo: sin mí nada. Hay gente que intenta hacer cosas con Jesús y lo único que hace es hacerse más daño, se estrella contra la pared, se rompe los dientes con la roca, en fin. Pero aquí está Jesús, con el que podemos seguir contando todavía. Alabanzas al Señor. Esas noticias desalentadoras que habían recibido los habían desanimado. Puede ser que alguien aquí ha recibido noticias muy desalentadoras que lo han desanimado, que han calado en su ánimo. Pero esta mañana les digo: hay que levantar ese ánimo, porque con Cristo nada está perdido. Alguien dice: no, ya he tenido tantos problemas, ya he tenido esto, ya he tenido aquello, he tenido tanto fracaso, fracasé allí, fracasé en esto, fracasé en lo otro, ya voy a bajar los brazos. Tal vez voy a asistir hoy al culto, tal vez por última vez a la iglesia, pero ya voy a bajar los brazos. No lo hagas. Tú no has venido aquí por última vez, tú has venido aquí antes para reforzar tu relación con Dios y fortalecer tu fe en Cristo Jesús. Porque si hasta hoy has recibido malas noticias, hoy hay buenas noticias. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. Aquí está el hermano Darío, que recibió estos días muy malas noticias con su familia, que tenía que pasar quién sabe cuánto más tiempo hospitalizado por una grave enfermedad. Y tal vez no pensaba que iba a estar hoy aquí, pero la buena noticia es que aquí está y que las cosas han cambiado. ¿Sí o no? Alabanzas a Dios. En Cristo hay buenas noticias. Alabanzas al Señor.
¿Cuál es entonces el desarrollo de esto? Pasaron toda esa noche pescando, y a la madrugada, cuando las sombras apenas comienzan rebeldemente a irse, levantaron los ojos y vieron allá en la distancia, a la orilla del lago, hay alguien allí, que de la distancia les pregunta: ¿habéis pescado algo? Ellos a la distancia y entre las sombras todavía que no se han ido del todo, no lo alcanzan a ver bien. Pero ese que está allá le está preguntando: ¿habéis podido pescar algo? Y ellos le dijeron: nada. Hemos trabajado toda la noche y no hemos podido pescar nada. Alabanzas a Jesús. Alabanzas a Jesús. Entonces alguno de ellos se quedó mirando mejor y pegó el grito y dice: ¡ese es Jesús! Al mirarlo bien, él dice: seguro que ese es Jesús. Pero todavía no se atreven los otros a creer. Entonces escuchan la voz de él que les dice: ¿sabe qué? Si no han pescado nada, echen la red a la derecha. Recuerdan que eso es lo mismo con el día que lo conocieron. Ese día les había dado esa orden, que echaran la red a la derecha. Entonces otra vez echaron la red a la derecha, y cuando fueron a levantarla, no podían. Habían capturado tal cantidad de peces que no podían levantarla. Entonces Pedro se acordó de lo que había pasado en Lucas 8 y enseguida cubrió su cuerpo, porque se había quitado de ropas para poder faenar, y se cubrió su cuerpo y pegó el grito diciendo: ¡es Jesús! ¡Ese es Jesús! Alabanzas a Dios. Y se tiró hasta el agua. Alabanzas a Jesús. Cuando llegaron a tierra, que tuvieron entre todos que empujar la barca porque iba cargadísima de peces. Cuando llegaron a tierra, encontraron que les tenía comida. Ellos no habían pescado nada, y Jesús sí tenía pescados asados allí para darle a ellos. Ellos trabajando toda la noche no tenían nada, y en cambio Jesús está allí en la playa con pescado asado. Los está esperando con un asado. A desayunar con asado. Tremendo desayuno. Alabanzas a Jesús. Alabanzas al Señor. Allí los alimentó. Y allí se dieron cuenta de que Jesús no es una fantasía. Allí se dieron cuenta que Jesús es real. Él dijo que estaría 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, y así lo cumplió, y que al tercer día se levantaría, y ahí está vivo. Aleluya. Jesús cumple lo que promete. Si prometió acompañarte, aunque te sientas solo, Él está. Si prometió darte la victoria, lo hará. Si prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, lo estará. ¿Cuánto lo creemos? ¿Cuánto lo sabemos que es verdad? ¿Con cuántos ha estado Jesús? Sin importar tus circunstancias, tu momento, Él ha estado. Y va a estar. Y estará hasta el fin. Alabanzas al Señor. Aleluya. Qué maravilloso es Jesús de Nazaret. Quiero ubicar este pasaje. Colabórenme con Hechos 26. Hechos 26. Miren que toda la cuestión a que me refiero está referida al problema de creer en la resurrección o no creerla.
Hoy la sociedad científica internacional está dividida en dos: si creer que Jesús realmente resucitó o no resucitó, si creer que Jesús es verdad o no es verdad. Ellos están divididos. Nosotros estamos seguros que Cristo vive y resucitó de los muertos y que vuelve otra vez. Miren la discusión aquí otra vez, en la defensa de Pablo ante Agripa. Entonces Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite? ¿Qué pasó? ¿Se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. ¿Quién era Agripa? Agripa, hijo del rey Herodes. ¿Quién era su mujer? Berenice, que ahí habla de su mujer Berenice. Berenice era su mujer, pero también era su hermana. Los dos eran hijos de un mismo padre, de Herodes el Grande. O sea que su relación era un incesto. Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Y aquí viene lo increíble, aquí viene el interrogante. ¿Qué es lo que se juzga? Es increíble. Eso era increíble en esos días. Hoy todavía mucha gente sigue incrédula de que Dios ha de resucitar a los muertos. ¿Será verdad que los muertos van a resucitar? ¿O que todos los muertos al llegar al sepulcro se deshacen y se vuelven átomos y quedan esparcidos en el espacio y no hay otra vida después, ni nada pasa después de la muerte? ¿Qué es lo que se pregunta? ¿Que se juzga entre vosotros? Cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Eso se juzgaba en la clase intelectual de esos días como un hecho increíble, que Dios fuese a resucitar a los muertos. Y el verso 9 dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas. ¿Contra quién estaba Pablo dispuesto a hacer muchas cosas? Hay mucha gente aquí que tal vez tuvieron en su mente un día hacer muchas cosas contra el evangelio, contra esos pentecostales, contra este, contra aquel. Pero esas malas intenciones Jesús las cambió. Yo me había propuesto hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, ¿qué dice él? Yo di mi voto, es decir, yo aprobé que los mataran. Y muchas veces castigándolos, en todas las sinagogas los forcé ¿a qué?
hasta blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo. ¿Cómo era esa luz? Que sobrepasaba el resplandor del sol. Tremenda luz, ¿cierto? La cual me rodeó a mí y a quién más, a los que iban conmigo, no solamente a él. Y habiendo caído todos nosotros, ¿quiénes cayeron? No solamente cayó Saulo, que cayeron todos en tierra. Oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea. ¿Qué le decía? Saulo, Saulo o Saúl, ¿por qué me persigues? Saulo no creía, Saulo pensaba que eso de la resurrección de Jesús era un cuento que se habían inventado unas mujeres decepcionadas y unos discípulos fracasados. Se habían inventado ese cuento de la resurrección de Jesús. Y con ello habían montado una nueva secta. Hay que acabar a esos fanáticos, hay que exterminarlos, es lo que se había propuesto Saulo. Hay que matarlos, hay que obligarlos, hay que torturarlos hasta que todos se olviden del nombre de Jesús. Estoy dispuesto, había hecho Saulo, como había hecho ese compromiso consigo mismo, a erradicar toda esa plaga que tenga que ver con el nombre de Jesús. Eso se había propuesto. Y él creía que todo aquel que cree en la resurrección de Jesús es un pobre tonto que hay que o blasfema contra el nombre o hay que matarlo, porque era una persona ida de toda realidad. No era posible que alguien que murió esté vivo. Pero Saulo lo tuvo que comprobar él mismo. En el camino de Damasco las cosas fueron a otro precio. ¿Sí o no? Alabanzas a Dios. Él va persiguiendo a los hermanos, él va persiguiendo a los discípulos de Jesús, él va persiguiendo a los que creen en Jesús para meterlos en la cárcel, para obligarlos a blasfemar, para matarlos, para lo que sea. Y cuando de momento, algo que él no esperaba, una poderosa luz del cielo que sobrepasa el sol del mediodía, lo rodea a él y a todos los que están allí. Alabanzas a Dios. Él no sabe qué fenómeno es ese, qué es lo que pasa. La luz fue tan poderosa que no pudieron sostenerse y cayeron todos al suelo. Y estando en el piso, escucharon una voz que decía, hablando en lengua hebrea: Saúl, Saúl. El término hebreo de Saulo es Saúl. Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Hay alguien desde el cielo que está diciendo: Saulo, me estás persiguiendo. No es alguien desde la tierra que le está diciendo. Hay alguien desde el cielo contra el que Saulo está luchando. Saulo creía que estaba luchando contra esos humildes discípulos. Resulta que contra el que él está luchando es alguien más poderoso, e incluso que no es de aquí, es de arriba. Saulo o Saúl, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Recuerdan los más viejos? Conocieron los caballos que usaban una silla y los que cabalgaban los jinetes, los chalanes que se llamaban, usaban unos espolines. ¿Recuerdan?
Con eso se usaban el caballo. Ese es su aguijón. ¿Qué tal alguien darle un puntapié a un espolín de esos? ¿Cómo le va? ¿Le va bien o le va mal? Eso es dar cosas patadas contra el aguijón. Alabanzas a Dios. Entonces Saulo, aterrado en su asombro, dice: definitivamente yo quiero saber quién es el que me está hablando desde el cielo. ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo o Saúl. La respuesta que le vino fue: ¿contra quién estaba luchando? ¿Qué le respondieron de arriba del cielo? Yo soy Jesús. Ese Jesús que él creía que estaba muerto, está arriba. El Cristo que la gente cree que está por ahí muerto, colgado, fracasado, está arriba. Yo soy Jesús. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Cuando él oyó eso, entonces hizo otra pregunta. La segunda pregunta que hace Saulo ya es más amena, ya es más cordial. ¿Cuál fue la segunda pregunta? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Si tú eres Jesús, el que mataron allá en la cruz, y definitivamente vives, resucitaste de los muertos, y eres el Mesías, eres el Señor, eres el Salvador, yo te digo, por favor, que me digas qué quieres que yo haga. Y aquí la respuesta, ¿qué sigue diciendo? Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo. A partir de ese día sería Saulo un servidor de Cristo y un testigo más de la resurrección del Cristo vivo. Pero tenemos, Señora, dificultad con él. De las cosas que has visto, ¿de qué sería testigo? De las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. O sea, se le había aparecido esa vez y se le iba a seguir apareciendo. ¿Se nos fue? Y librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora te envío. Ese día fue enviado Saulo, eso es lo que es apóstol, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, y para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, ¿qué dice él? ¿Qué fue lo que no fue Saulo? Con toda esa contundente evidencia arrolladora, ¿sabes? Saulo no puede resistirse más. Y sabe que Jesús definitivamente es verdad. Y que Jesús no solamente es verdad, sino que murió y resucitó de los muertos y que ahora vive por los siglos de los siglos y que está vivo. Y él dice: no fui rebelde, rey Agripa. No pude resistirme más. Fue tan contundente la demostración de Jesús de Nazaret que mi orgullo, mi soberbia, mi religión, todo rodó por el piso y yo caí a los pies de Jesús, dispuesto a hacer lo que Él me ordene. Ese día su religión quedó a pedazos, su orgullo, su soberbia y todos sus malos propósitos que se había hecho contra el nombre, todo eso se derrumbó. Ahora Saulo está a los pies de Jesús diciéndole:
haré lo que tú me digas, lo que tú me ordenes, eso haré. Esta mañana en medio nuestro está Jesús de Nazaret. ¿Alguien está dispuesto a decirle: Señor, definitivamente estoy listo a hacer lo que tú me ordenes? Te seguiré. Dime qué quieres que haga y yo lo haré. Definitivamente tú vives, Señor. Aquí está Jesús esta mañana. Tal vez alguien está pasando por un momento difícil y ha recibido solamente malas noticias. Hoy les tengo la buena noticia de que Jesús, el que nos ha sido anunciado, de verdad vive. De cierto vive. Y de verdad vuelve otra vez. ¿Cuántos sabemos que Él vive? A ver, un aplauso de todos los que sabemos que Él está vivo. Y un gloria a Dios de todos los que creemos que Él está vivo. A ver, alguien que se ponga en pie y dé un grito de alabanza. Y alguien que hasta hoy no haya recibido sino malas noticias, quiero invitarle a que por la fe esta mañana cambie esas malas noticias en buenas noticias, en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Se puede cambiar lo malo por bueno? ¿Se puede cambiar el fracaso en victoria? ¿Sí o no? ¿Es posible cambiar las cosas? ¿Cuántos creemos que se pueden cambiar las cosas? Todos esos mensajes que has recibido negativos, todos esos mensajes que el diablo te ha enviado a tu mente, de fracaso, de derrota, del no se puede, cambiémoslo esta mañana por un triunfo arrollador en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Usted que ha estado luchando contra si cree o no cree, si es Jesús real o no es real, abra su corazón a Jesús y dígale esta mañana: cual Saulo de Tarso, esta mañana te confieso, Jesús, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hay alguien que está luchando contra su situación, tal vez de enfermedad, de lo que sea, pero hay posibilidades para ti hoy. Si Jesús está vivo, todo es posible. Si Él está muerto, apaguemos y vámonos. Pero si Jesús vive, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Jesús está aquí. ¿Cuántos necesitan urgentemente una victoria en el nombre de Jesús? A ver, ¿cuántos están luchando por una victoria y no la han podido conseguir? Tal vez no se ha podido lograr, no la han podido hacer realidad. ¿Cuántos están luchando? Levante su mano. Todos los que están luchando por una victoria en su vida, por una victoria en su fe, por una victoria personal, o están luchando contra una enfermedad que cada vez se hace más grave, cada vez más complicado. Pero aquí todavía está Jesús, el que dijo: si algo piden en mi nombre, lo haré. Si algo pidieres en mi nombre, lo haré. ¿Alguien quiere pedir algo en el nombre de Jesús? A ver, ¿quién necesita pedir algo en el nombre de Jesús? Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. San Juan 14:13. ¿Será que lo hace hoy? Él está aquí. Cambiemos, vamos a revertir esa derrota, ese problema, esa angustia en una grandiosa victoria en el nombre de Jesús. Aquí hay personas que ya lo han hecho. Aquí hay muchas personas, por ejemplo, que ya les habían dado un diagnóstico de cáncer avanzado y ya casi imposible, y hoy están aquí sanos. Ahí está el hermano Manuel, por ejemplo. Hermano Manuel Muñetón estuvo padeciendo un cáncer, ya médicamente eso estaba del otro lado, y véalo ahí, sano, tranquilo, alabando a Dios.
se pueden revertir las cosas más difíciles, se pueden revertir cuando creemos en ese nombre que es, dígalo usted, sobre todo nombre. ¿Quién quiere revertir ese problema hoy? ¿Quién quiere cambiar su derrota en victoria hoy? Su tristeza en gozo, su fracaso en triunfo, sus cosas negativas que le han pasado hasta aquí, cambiarlas por una contundente victoria en el nombre de Jesús. Si alguien quiere venir aquí de pie a este altar y decirle: Señor, yo vengo por la victoria mía, yo vengo por la bendición mía, yo vengo porque estoy decidido a cambiarlo todo hoy. Hasta aquí, todo en mi camino me ha anunciado fracaso, pero hoy, en el nombre de Jesús y en tu palabra, Señor, echaré la red, mi red vacía de fracasos, la echaré a tu mar y no saldrá vacía de allí, saldrá llena de la bendición del Dios Todopoderoso. Alabanzas a Dios. Hasta aquí cargaré mi angustia. Hasta hoy cargué mi problema. Hasta hoy soportaré mi enfermedad. Hasta hoy lamentaré mi fracaso. De hoy en adelante cantaré victoria en el nombre de Jesús. Cantaré victoria en el nombre de Jesús. Cantaré triunfo en el nombre de Jesús. Todo el que sienta acercarse ahí, hágalo. Vamos a invocar ese nombre que es sobre todo nombre. A ver, levante su mano. Todo el que ha venido por una victoria hoy. A ver, ¿quién ha venido con esa fe que hoy viene por esa victoria que necesita urgentemente en su vida? Su mano derecha arriba, y al poner su mano derecha arriba, invoca el nombre de Jesús. Pedro dijo: en tu nombre echaré la red. Hágalo en el nombre de Jesús. Eche también la red de su fe. Seguro que la red de tu fe no saldrá vacía hoy. Echa tu fe, echa la red de tu fe y apóyate en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, que es verdad, que es real, que vive para siempre. Y Él está moviéndose aquí. Adóralo un momento allí. Adóralo mientras lo sientes pasar. Siéntelo cómo se mueve, cómo camina, con qué ternura se acerca a cada uno de los que aquí estamos. Siente ahora su mano posándose sobre ti e invoca su nombre y dile: gracias, Jesús, gracias, Jesús, gracias, Jesús. Todos mis fracasos los echo en esta hora a tus pies. Mi enfermedad la dejo a tus pies. Mis grandes dificultades las dejo a tus pies. Todas las cosas lamentables que me han ocurrido las dejo a tus pies. Y me voy seguro, me levanto seguro esta mañana de que la victoria me ha sido concedida, que he hecho todo un trabajo de revertir mi fracaso. Todo ha sido revertido y todo ha sido cambiado en el nombre poderoso de Jesús. Se libre, sano.
todo ha cambiado. Él es el hombre que tuvo el poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar?